Silvia Derbez, una estrella brillante en el firmamento del cine mexicano, se apagó en su hogar. Su vida, marcada por el glamour y la tragedia, se tornó oscura cuando el cáncer de pulmón la llevó a un coma profundo. Fumadora empedernida, su adicción la consumió lentamente, pero lo que realmente la devoró fue la traición. En su lecho de muerte, rodeada de sombras, su hijo y su novio tomaron decisiones que cambiarían todo. ¿Cómo se puede amar y traicionar al mismo tiempo? Esa es la pregunta que atormenta a quienes la conocieron. La vida de Silvia fue un juego de luces y sombras, donde cada rayo de sol traía consigo una tormenta. En su juventud, deslumbraba en la pantalla, pero en su vida personal, las cosas eran diferentes. El día que entró en coma, su familia se dividió. Su hijo, un joven atormentado por la presión de ser el hijo de una leyenda, se sintió atrapado. Su novio, un hombre que había prometido cuidarla, se encontró en una encrucijada. Ambos enfrentaron la misma pregunta: ¿hasta dónde llegarías por amor? Mientras el cáncer la consumía, la relación entre ellos se tornó tensa. El amor se mezcló con la culpa, y la culpa con el miedo. ¿Era correcto dejarla ir? ¿Era un acto de amor o de egoísmo? La agonía de la decisión se convirtió en un tormento psicológico. Silvia, en su estado de coma, parecía ajena a todo, pero en su mente luchaba con sus propios demonios. Recordaba los días de gloria, las risas, las fiestas, pero también recordaba las noches solitarias, el humo del cigarro y la soledad que la acompañaba. ¿Era su vida un sueño o una pesadilla? La cámara se acerca a su rostro pálido y sereno. En sus labios, un susurro de dolor. La vida que había llevado la había llevado a este punto. Pero, ¿quién era realmente Silvia? ¿La actriz adorada por millones o la mujer rota por sus elecciones? El tiempo avanzaba, y la presión aumentaba. Su hijo y su novio se miraban, cada uno con su propia carga. La culpa se cernía sobre ellos como una sombra. ¿Qué harían cuando el momento llegara? La decisión se acercaba, y con ella, la verdad. La escena se oscurece, dejando solo un rayo de luz sobre el rostro de Silvia. La pregunta resuena en el aire: ¿quién merece el derecho de decidir sobre la vida de otro? En ese instante, el espectador se queda con una inquietante sensación. La vida de Silvia, llena de decisiones difíciles, se convierte en un espejo de nuestras propias luchas. La cámara se aleja lentamente, dejando a la audiencia con una pregunta que no se puede ignorar: ¿hasta dónde llegarías por amor y qué estarías dispuesto a sacrificar? Silvia Derbez nació en San Luis Potosí, un lugar donde los sueños a menudo se encuentran con la dura realidad. Desde pequeña, su vida estuvo marcada por la lucha. A los 15 años, su talento brilló en La novia del mar, una película que la catapultó a la fama. Pero, ¿a qué precio? La historia de Silvia es un reflejo de la ambición y el sacrificio. En el set, las luces la envolvían, pero en su interior, una tormenta se gestaba. Cada aplauso resonaba como un eco de sus inseguridades. ¿Era realmente talentosa o solo una ilusión creada por el fervor del público? Esa pregunta la perseguía como una sombra que nunca se desvanecía. Mientras las cámaras rodaban, Silvia sonreía, pero tras esa sonrisa había un abismo. La presión de ser un ícono del cine mexicano la consumía. Las expectativas eran altas. La industria no perdona. Cada error podría significar el final. ¿Podría soportar el peso de su propia fama? En una escena crucial, Silvia debía interpretar un momento de vulnerabilidad. La directora le pidió que se sumergiera en sus emociones más profundas. Silvia cerró los ojos y recordó su infancia. Las noches frías en San Luis Potosí, la falta de recursos, el deseo de escapar. Esa memoria la atravesó como un rayo. Pero, ¿era suficiente para transmitir la verdad en su actuación? El rodaje avanzaba, y con cada día, la presión aumentaba. Silvia se sentía atrapada en un laberinto de expectativas. La fama era un monstruo de dos caras. Por un lado, el reconocimiento y el amor del público. Por otro, la soledad y el miedo al fracaso. ¿Cómo podía equilibrar ambas realidades? Una noche, después de un largo día de grabación, Silvia se sentó sola en su camerino. Las luces estaban apagadas, y el silencio era ensordecedor. Miró su reflejo en el espejo. ¿Quién era realmente? ¿La chica de San Luis Potosí o la estrella de cine? La lucha interna la desgastaba. La presión de ser perfecta la hacía dudar de su propia identidad. En ese momento de introspección, una pregunta la asaltó:
Valía la pena todo este sacrificio, la fama le había traído oportunidades, pero también la había alejado de su familia y amigos. Las llamadas perdidas, las reuniones canceladas. La soledad se convirtió en su compañera constante. ¿Era el precio de la gloria demasiado alto? El día del estreno de La novia del mar llegó. El teatro estaba lleno, las luces se apagaron, y el corazón de Silvia latía con fuerza. La película comenzó, y con cada escena, su vida se proyectaba en la pantalla. El público aplaudía, pero ella sentía un vacío. La ovación era ensordecedora, pero en su interior, la pregunta seguía resonando. ¿Era esto lo que realmente quería? A medida que los créditos finales aparecían, Silvia se dio cuenta de que había ganado el reconocimiento que tanto anhelaba. Pero, ¿a qué costo? La fama no llenaba el vacío que sentía. La lucha por encontrar su verdadero yo continuaba. La presión de ser un ícono la había transformado, pero no necesariamente para bien. En los días siguientes, la euforia del estreno se desvaneció. Las entrevistas, las sesiones de fotos, todo se sentía como una rutina vacía. Silvia comenzó a cuestionar su camino. ¿Era el cine su verdadera pasión o solo un escape de su realidad? La búsqueda de respuestas la llevó a un viaje interno. Necesitaba reconectar con sus raíces, con la niña que soñaba en San Luis Potosí. Decidió regresar a su ciudad natal. Caminó por las calles que la vieron crecer. Recordó las risas, las lágrimas, los momentos de felicidad y tristeza. En cada rincón, encontró fragmentos de su alma perdida. La conexión con su pasado la llenó de esperanza. Comprendió que la fama no definía su valor. Era el amor por el arte lo que realmente importaba. Silvia se enfrentó a su mayor miedo, la posibilidad de renunciar a la fama. ¿Podría dejar atrás el brillo y la atención? La respuesta no era sencilla, pero en su corazón sabía que debía encontrar un equilibrio. La lucha interna continuaba, pero ahora tenía una nueva perspectiva. La búsqueda de su verdadera identidad había comenzado. La historia de Silvia Derbez apenas estaba en sus inicios. Silvia miraba por la ventana de su lujoso apartamento en la ciudad. Las luces brillantes de la metrópoli iluminaban su rostro, pero no podían borrar la sombra que se había instalado en su corazón. Había pasado de ser una joven soñadora en un pequeño pueblo a convertirse en la estrella de allá, en el rancho grande. La fama la había envuelto como un manto dorado, pero ese brillo ocultaba un peso insoportable. Cada día, el eco de las expectativas la perseguía. ¿Era realmente feliz? La pregunta resonaba en su mente como un mantra que no podía ignorar. La presión de ser un ícono, de ser perfecta, la consumía. Las redes sociales, antes un refugio, se habían convertido en un campo de batalla. Comentarios crueles y comparaciones constantes la desgastaban. La imagen que proyectaba al mundo era solo una fachada, un personaje que había creado para sobrevivir. Silvia recordaba sus inicios. Las risas compartidas con sus amigos, las noches de ensayos en el rancho, la emoción de actuar. Todo eso parecía un sueño lejano. Ahora, cada decisión que tomaba era analizada, cada paso que daba, criticado. La soledad se había convertido en su compañera más fiel. En medio de la multitud, se sentía más aislada que nunca. Una noche, mientras revisaba su teléfono, encontró un mensaje que la hizo temblar. Era una oferta para un nuevo proyecto, una película que prometía ser un gran éxito. Pero había un precio, debía cambiar su imagen, renunciar a su esencia. La tentación era fuerte, la fama, el dinero, la posibilidad de ser aún más reconocida. Pero, ¿a qué costo? La pregunta la atormentaba. ¿Valía la pena sacrificar su autenticidad por un poco más de brillo? Silvia se sentó en el borde de su cama, el corazón latiendo con fuerza. Recordó a su abuela, quien siempre le decía que la verdadera belleza venía de ser uno mismo. Pero, ¿qué significaba eso en un mundo que valoraba la superficialidad? La lucha interna se intensificaba. Por un lado, el deseo de ser amada y admirada, por otro, el miedo a perderse a sí misma. Los días pasaban y la decisión la consumía. Se miraba al espejo y no reconocía a la mujer que veía. La piel perfecta, el cabello impecable, pero los ojos, esos ojos, reflejaban un vacío. ¿Dónde estaba la Silvia que soñaba con actuar? La que reía sin preocupaciones, la que amaba sin miedo. La fama había traído consigo un monstruo que devoraba su esencia. Una tarde, decidió salir a caminar. Necesitaba aire fresco, un respiro de la presión que la asfixiaba. Las calles estaban llenas de vida, pero ella se sentía como un fantasma. La gente la miraba, la reconocía, pero no la veía. Nadie sabía lo que había detrás de la sonrisa que mostraba al mundo. Nadie sabía de sus noches en vela, de las lágrimas que caían en silencio. Mientras caminaba, se encontró con un grupo de jóvenes que la admiraban. La miraban con ojos llenos de admiración, pero también de expectativa. «Eres perfecta», le dijeron. Esa palabra, perfecta, la hirió. ¿Qué era la perfección?
Era un ideal inalcanzable que debía perseguir, la presión aumentaba, y con ella, la sensación de que estaba a punto de romperse. Silvia se detuvo en un parque, se sentó en un banco, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La lucha entre su deseo de ser aceptada y su necesidad de ser auténtica la desgarraba. ¿Podía encontrar un equilibrio? ¿Era posible ser famosa y al mismo tiempo fiel a sí misma? La respuesta parecía esquiva, como un espejismo en el desierto. Las horas pasaron, y la noche comenzó a caer. Las luces de la ciudad parpadeaban, pero su mente estaba en caos. La oferta seguía presente, como un eco que no podía silenciar. La decisión que debía tomar la atormentaba. ¿Debería seguir el camino que todos esperaban de ella o arriesgarlo todo por ser quien realmente era? La angustia la envolvía. La fama había sido un sueño, pero ahora se convertía en una pesadilla. La pregunta seguía ahí, como un mantra: ¿quién era realmente Silvia? La respuesta se desvanecía en la niebla de la incertidumbre. La lucha apenas comenzaba, y el destino de su vida pendía de un hilo. Silvia miraba por la ventana de su camerino. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando un juego de sombras en su rostro. Era un día como cualquier otro, pero en su interior, una tormenta se desataba. La fama había llegado de la mano de Senda Prohibida, pero con ella, una carga pesada. La gente la amaba, pero también la odiaba. ¿Cómo podía ser tan contradictorio? La serie había capturado la atención de millones. Silvia se convirtió en un ícono, pero su personaje, Valeria, era un alma atormentada. Cada lágrima que derramaba en pantalla resonaba en la vida real. La línea entre la ficción y la realidad se desdibujaba. ¿Era ella realmente Valeria, o solo una actriz atrapada en un papel que la consumía? Las redes sociales estallaban con comentarios. Algunos la elogiaban, otros la atacaban. «Eres una traidora», decían. «Has arruinado vidas». Silvia sentía el peso de esas palabras. La ira del público era como un eco constante en su mente. ¿Cómo podía lidiar con la culpa de un personaje que no era ella? La presión era abrumadora. Cada mañana se despertaba con la misma pregunta: ¿quién soy realmente? La fama le había dado todo, pero también le había robado su paz. En las noches, se sentaba en la oscuridad, recordando su vida antes de la serie. Era una vida sencilla, sin la mirada crítica de millones. Pero ahora, cada decisión era analizada, cada paso, juzgado. Un día decidió salir a la calle. Quería sentir el aire fresco, alejarse de las cámaras y los focos. Caminó por el parque, observando a las familias, a los niños jugando. Se sintió como una extraña en su propia ciudad. La gente la miraba, susurraba: «Ahí está ella», decían. Silvia sonrió, pero por dentro se sentía vacía. La culpa la perseguía. Había tomado decisiones en la serie que afectaron a otros personajes. ¿Era responsable de su sufrimiento? La moralidad de su papel la atormentaba. En su mente se repetía: «No soy Valeria». Pero la realidad era que en el corazón del público Valeria y Silvia eran una sola. La confusión la consumía. Una noche, mientras revisaba su teléfono, encontró un mensaje que la dejó helada. «Gracias a ti, perdí todo. Nunca te perdonaré». Las palabras la atravesaron como un cuchillo. ¿Cómo podía alguien culparla a ella por un papel? Pero en su interior sabía que la línea entre la ficción y la realidad era difusa. La gente se aferraba a las historias, y ella era la narradora. El siguiente día, decidió enfrentar sus demonios. Se sentó frente a un espejo, mirándose a los ojos. «Soy Silvia», se dijo. «No soy Valeria». Pero la voz en su cabeza susurraba: «¿Y si sí lo eres?». La lucha interna era feroz. La presión de ser un modelo a seguir, de ser perfecta, la estaba desgastando. En una entrevista, el periodista le preguntó: «¿Te sientes culpable por lo que le pasó a Valeria?». La pregunta la golpeó. Silvia tragó saliva. «No soy Valeria», respondió, pero su voz temblaba. La verdad era que cada lágrima de Valeria era un reflejo de su propia tristeza. La conexión era innegable. Las semanas pasaron, y la tormenta en su interior no cesaba. Decidió buscar ayuda. Comenzó a asistir a terapia. Hablar sobre sus sentimientos, sobre la presión de la fama, le dio un poco de alivio. Pero la pregunta seguía ahí, acechando: ¿quién soy realmente? La búsqueda de su identidad se convirtió en su nueva batalla. Un día, su terapeuta le dijo: «La fama no define quién eres. Eres más que un personaje». Esas palabras resonaron en su mente. Comenzó a explorar su vida fuera de la pantalla. Se unió a causas sociales, ayudando a quienes realmente lo necesitaban. Poco a poco, comenzó a encontrar su voz. Sin embargo, la sombra de Valeria nunca desapareció por completo. En cada evento, en cada aparición pública, sentía la mirada del público. La presión de ser perfecta seguía ahí.
Pero ahora, Silvia estaba decidida a no dejar que la fama la definiera. La lucha entre la actriz y el personaje continuaba, pero había un rayo de esperanza. La fama era un arma de doble filo. Podía elevarte o destruirte. Silvia eligió luchar. La historia de Valeria no era solo su historia, era un reflejo de la lucha de muchas mujeres. Y aunque la batalla era dura, Silvia estaba lista para enfrentarla. La pregunta seguía presente, pero ahora había comenzado a encontrar respuestas. Silvia se sentó en el borde de la cama, mirando al vacío. La habitación estaba en silencio, pero su mente era un torbellino. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el polvo que danzaba en el aire. Era un día como cualquier otro, pero para ella, cada día era una lucha. La muerte de su esposo había dejado un vacío que parecía imposible de llenar. Recordaba su risa, su forma de mirar el mundo. Todo había cambiado en un instante. La vida que una vez fue vibrante ahora se sentía como un eco lejano. Había intentado seguir adelante, pero el dolor la mantenía atrapada en un ciclo de tristeza. La actuación en Simplemente María era su intento de redención, una forma de escapar de su realidad. Pero, ¿podía realmente superar su dolor? El primer día de rodaje llegó. Silvia se miró en el espejo. Su reflejo le devolvía una imagen que apenas reconocía. Los ojos, una vez llenos de vida, ahora estaban apagados. Se preguntó si sus compañeros notarían su tristeza. ¿Podría ocultar su sufrimiento detrás de una sonrisa? La presión aumentaba. La escena que iba a grabar era intensa, llena de emociones. Tenía que darlo todo, pero su corazón estaba dividido. Mientras se preparaba, una pregunta la atormentaba: ¿es posible encontrar la felicidad después de una pérdida tan profunda? Esa duda la seguía como una sombra. En el set, las luces brillaban intensamente, pero para ella, todo era un borrón. Las palabras del guión resonaban en su mente, pero no podía concentrarse. Cada línea era un recordatorio de lo que había perdido. El director la llamó. «Silvia, necesitamos que te entregues por completo». Ella asintió, pero en su interior, la batalla continuaba. La escena requería que mostrara amor, pasión, alegría. Pero ¿cómo podía hacerlo cuando su corazón estaba hecho trizas? La cámara comenzó a grabar. Se sintió expuesta, vulnerable. Cada mirada de sus compañeros la hacía cuestionar su capacidad para actuar. Mientras interpretaba su papel, una lágrima se deslizó por su mejilla. Era un momento de verdad, pero también de dolor. La escena se tornó cruda, y el público podía sentir su angustia. Sin embargo, en su mente la pregunta persistía: ¿es este el camino hacia la redención, o simplemente una forma de evadir mi dolor? La actuación se convirtió en un espejo de su vida. Cada palabra pronunciada era un grito ahogado por la tristeza. El día terminó, y Silvia se retiró a su camerino. Cerró la puerta y se dejó caer en una silla. El llanto la invadió. Se sentía atrapada entre dos mundos, el de la actuación y el de su realidad. La actuación le ofrecía una salida, pero también la confrontaba con su dolor. Era justo para ella seguir adelante mientras su esposo ya no estaba. La culpa la consumía. En su mente, revivía los momentos felices, las risas compartidas, los sueños construidos juntos. Pero ahora, todo era un recuerdo doloroso. La vida continuaba, pero ella se sentía estancada. La actuación era su refugio, pero también su prisión. ¿Podría encontrar la fuerza para seguir adelante, o se quedaría atrapada en el pasado? La noche llegó, y Silvia se encontró de nuevo en su cama. Miró al techo, buscando respuestas en la oscuridad. La soledad la envolvía como una manta pesada. Se preguntó si alguna vez podría volver a amar, a reír, a vivir. La idea de seguir adelante la aterraba. ¿Sería traicionar la memoria de su esposo? La lucha interna era desgarradora. El eco de su risa resonaba en su mente. ¿Qué harías tú, amor?, se preguntó en voz baja. La respuesta nunca llegaba. La actuación la había llevado a un lugar donde podía ser alguien más, pero al final del día, seguía siendo Silvia, la mujer que había perdido todo. La lucha entre el deseo de sanar y el miedo a olvidar la mantenía despierta. Finalmente, se dio cuenta de que la redención no era un destino, sino un viaje lleno de altibajos, de lágrimas y risas. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar la manera de honrar su memoria mientras buscaba su propia felicidad, pero el camino sería difícil. La pregunta seguía ahí, acechando en las sombras: ¿podré realmente superar mi dolor? La respuesta aún estaba por descubrirse. Silvia miraba por la ventana del hospital. El cielo estaba gris, como su estado de ánimo. El cáncer de pulmón había tomado su cuerpo, pero su mente seguía luchando. Cada respiración era un recordatorio de su fragilidad. Sin embargo, en medio de esa tormenta había una luz: su hijo Eugenio. Eugenio era su razón de vivir. Desde que era pequeño, había sido su compañero, su confidente.
Pero ahora, en este momento oscuro, la relación se tornaba complicada. Silvia sabía que su enfermedad estaba afectando a Eugenio. La tristeza en sus ojos la desgarraba. ¿Cómo podía ser tan egoísta? ¿Era correcto aferrarse a la vida cuando su hijo sufría tanto? El amor de una madre es incondicional, pero también puede ser una carga. Silvia se preguntaba si su amor estaba causando más dolor que alegría. Cada vez que Eugenio entraba en la habitación, su corazón se llenaba de amor, pero también de culpa. ¿Era justo que él tuviera que enfrentar su sufrimiento? ¿Era correcto que ella luchara por vivir cuando sabía que su enfermedad lo desgastaba? Un día, mientras Eugenio le leía un libro, Silvia sintió una punzada en el pecho. No era solo el dolor físico, era el peso de la culpa. Miró a su hijo, tan concentrado en las palabras, y se preguntó si él realmente entendía lo que estaba sucediendo. ¿Podía él ver más allá de la enfermedad? ¿Podía ver el amor que aún existía entre ellos? Silvia recordó los días felices, cuando Eugenio corría por el parque, riendo y jugando. Su risa era música para sus oídos. Pero ahora, esa risa se había desvanecido. La enfermedad había robado no solo su salud, sino también la alegría de su hijo. ¿Era eso lo que el amor significaba? ¿Un sacrificio constante? ¿Una lucha interminable? La noche caía, y la habitación se llenaba de sombras. Silvia se sentía atrapada en un laberinto de emociones. Quería ser fuerte, pero la debilidad la consumía. Miró a Eugenio, que dormía en la silla junto a su cama. Su rostro estaba marcado por la preocupación. ¿Qué pasaría si ella no despertaba? ¿Cómo podría él seguir adelante sin ella? La pregunta la atormentaba. ¿Era el amor un acto de valentía o de egoísmo? Silvia sabía que su hijo la amaba, pero también sabía que su amor lo estaba destruyendo. La idea de dejarlo solo en este mundo la aterraba. Pero ¿qué pasaría si su lucha solo prolongaba su sufrimiento? En ese momento, una decisión comenzó a formarse en su mente. Tal vez, el verdadero amor no era aferrarse a la vida a toda costa. Tal vez, el amor significaba dejar ir. Pero ¿cómo podría hacer eso? ¿Cómo podría liberar a Eugenio de su carga sin romper su propio corazón? Silvia cerró los ojos y respiró hondo. La lucha interna era feroz. Quería vivir, pero no a expensas de su hijo. La vida era un regalo, pero también una responsabilidad. Podía encontrar un equilibrio, podía amar a Eugenio lo suficiente como para dejarlo ir. Las horas pasaron y la noche se convirtió en un mar de pensamientos. Silvia se dio cuenta de que el amor verdadero no siempre es fácil. A veces significa tomar decisiones dolorosas. A veces significa sacrificar lo que más amas por el bienestar de esa persona. Cuando la mañana llegó, Silvia se sintió diferente. Había una claridad en su mente. Miró a Eugenio, que aún dormía, y sintió una oleada de amor. Pero esta vez no era solo amor, era una mezcla de tristeza y aceptación. Sabía que su tiempo estaba llegando a su fin, pero también sabía que su amor por Eugenio viviría para siempre. La vida es un ciclo, pensó, y aunque su cuerpo se debilitaba, su amor no lo haría. Silvia decidió que si llegaba el momento de partir, lo haría con la certeza de que Eugenio siempre llevaría su amor en su corazón. Esa sería su mayor fortaleza. El amor en sus momentos más oscuros se transforma, se convierte en un legado, en un recuerdo imborrable. Silvia sonrió, sintiendo que aunque la batalla estaba lejos de terminar, había encontrado una paz en su lucha. El amor no siempre es suficiente para salvar, pero puede ser suficiente para dejar ir. Silvia Derbez fue más que una actriz. Fue un ícono, un símbolo de la lucha entre el deseo y la realidad. Su vida, llena de luces y sombras, nos invita a cuestionar lo que realmente significa ser amado y reconocido. Pero, ¿a qué costo? Desde pequeña, Silvia soñaba con la fama. Las luces del escenario la atraían como un imán. Sin embargo, a medida que crecía, se dio cuenta de que la fama no era solo un regalo, era una carga. Cada aplauso resonaba en su corazón, pero también traía consigo la soledad. La gente la admiraba, pero pocos la conocían realmente. ¿Era posible ser verdaderamente feliz en un mundo donde todos la veían como un objeto de deseo? En su ascenso a la cima, Silvia enfrentó decisiones difíciles. La industria del entretenimiento no perdona. Cada papel que aceptaba la acercaba más a la gloria, pero también la alejaba de su esencia. Se preguntaba, ¿estoy sacrificando mi alma por un poco de reconocimiento? Esa pregunta la atormentaba en las noches solitarias, cuando las luces se apagaban y el silencio la envolvía. Un día, mientras filmaba una escena intensa, sintió una conexión profunda con su personaje. Era una mujer atrapada entre el amor y la ambición. Silvia se dio cuenta de que esa lucha interna reflejaba su propia vida. ¿Podía amar y ser amada sin perderse a sí misma? La respuesta parecía esquiva, como un susurro en el viento. La fama trajo consigo relaciones superficiales. Muchos se acercaban a ella por interés, no por amor. Silvia anhelaba una conexión genuina,
pero cada vez que creía haber encontrado a alguien especial, la realidad la golpeaba. ¿Era posible que el amor verdadero existiera en un mundo tan superficial? Esa pregunta la perseguía, como una sombra que nunca la abandonaba. Un día, conoció a un hombre que parecía diferente. Su mirada era sincera, su risa contagiosa. Pasaron horas hablando de sus sueños, de sus miedos. Silvia se sintió viva, como si finalmente hubiera encontrado un refugio, pero a medida que su relación se profundizaba, la sombra de la fama se cernía sobre ellos. Él no estaba preparado para el escrutinio público. La presión comenzó a desgastar su amor. Silvia se enfrentó a una encrucijada. ¿Debería renunciar a su carrera por el amor? La idea la aterraba. La fama, que una vez había sido su sueño, se convirtió en su prisión. Cada vez que aparecía en la portada de una revista, sentía que una parte de ella se desvanecía. La presión de ser perfecta la consumía. ¿Era realmente feliz? La respuesta era un eco distante, ahogado por el ruido de las expectativas. En una noche oscura, mientras miraba su reflejo en el espejo, Silvia se dio cuenta de algo crucial. Había estado buscando la aprobación de los demás, olvidando lo que realmente quería. La fama no era el problema, era su relación con ella. ¿Podía encontrar un equilibrio entre ser Silvia Derbez y ser simplemente Silvia? Esa pregunta la llevó a un viaje de autodescubrimiento. Decidió dar un paso atrás. Se alejó de las cámaras y del bullicio. En su retiro comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un río desbordado. Cada página era un grito de libertad, una búsqueda de su verdadera identidad. A través de la escritura, Silvia encontró su voz. Se dio cuenta de que su legado no se definiría por la fama, sino por la autenticidad. El regreso a la pantalla fue diferente. Silvia no buscaba la aprobación, quería contar historias que resonaran con el alma. Su nueva perspectiva la hizo brillar con una luz genuina. La audiencia la recibió con los brazos abiertos, pero esta vez, ella no se dejó llevar por la euforia. Había aprendido a amar sin perderse. La historia de Silvia Derbez es un recordatorio de que la fama puede ser efímera, pero el amor y la autenticidad son eternos. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas. ¿Estamos dispuestos a ser auténticos en un mundo que a menudo valora la superficialidad? La vida es un delicado equilibrio entre el deseo y la realidad, y en esa lucha encontramos nuestra verdadera esencia.